Jóvenes, buenas tardes a todos. Por favor, envíe el enlace a sus compañeros para que se unan a la clase. Jóvenes, buenas tardes a todos. Me pueden copiar, jóvenes, ¿no? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Bien, para ya entrar a la etapa final del ciclo y la organización del proyecto, tenemos entonces el último diagrama, que es la organización orientada a proyectos. En esta estructura, como observamos, jóvenes, en esta estructura se clasifica la participación, del director del proyecto, del gerente de proyecto o director del proyecto, que va a estar enfocado específicamente en que exprese el puesto ya que se encuentra dentro de la organización. Esté orientada a la dirección, a la ejecución, monitoreo y evaluación de todo proyecto de inversión. Y eso va a estar a cargo del director del proyecto. Entonces, el director del proyecto, esta última parte que está acá inferior, él no va a trabajar solo, él va a trabajar con un equipo de personas, un equipo de personal. Y ese equipo de personal son los que van a ejecutar el proyecto. Para eso, vemos a ver que el gerente funcional, o el gerente del proyecto, el gerente funcional, ya va a estar específicamente en desarrollar la participación netamente del proyecto. Entonces, para ese sentido, jóvenes, para ese sentido, tenemos entonces, que este tipo de, la mayor parte de organizaciones que ejecutan proyectos direccionados proyectos más complejos, proyectos que requieren una especialización, no solamente en la parte operativa, administrativa, sino la parte de la dirección, control y evaluación en la ejecución de las diferentes etapas del proceso del proyecto. Por eso la mayoría de las organizaciones, en este caso modernas, hoy día buscan que sean más eficientes los recursos para lograr un mejor desempeño en las metas, en los objetivos, por la cual las organizaciones cada vez quieren tener una cuota de participación ya dentro de su entorno organizacional y que esté relacionado ya con el entorno externo, con el factor externo. Entonces, estas organizaciones modernas presentan toda esta estructura a diferentes niveles. Por ejemplo, lo que estamos observando ya en esta figura es un tipo de organización combinada. Por ejemplo, lo que estamos observando, este tipo de organización fundamentalmente funcional puede crear un equipo de proyecto especial para gestionar un proyecto crítico, ya, un proyecto crítico. En ese sentido, este equipo puede tener muchas de las características de un equipo de proyecto dentro de una organización orientada a proyectos. Por ejemplo, jóvenes, las municipalidades tienen una oficina especial que se llama la Oficina de Proyectos Estratégicos. No sé si habrán escuchado, aparte de la unidad formuladora, tienen una oficina que se llama la Oficina de Proyectos Estratégicos. Y en esta Oficina de Proyectos Estratégicos
ya hacen proyectos o realizan o elaboran proyectos que están enmarcados dentro de la política institucional, que van a atender brechas, que van a cortar políticas de desarrollo de corte de acuerdo a sus competencias estructuradas por ellos. Entonces, en ese sentido, jóvenes, vemos a ver que este tipo de estructura que ya funcional, crea ese equipo de proyecto especial para gestionar los diferentes proyectos de carácter crítico. Entonces, este equipo debe tener mucha característica en un equipo de un proyecto, dentro de una organización orientada a proyectos. Entonces, por lo tanto, el equipo que va a tomar parte en esta etapa, en esta dirección, va a ser en este caso ya el equipo que pueda incluir al personal de diferentes departamentos funcionales, como lo que vemos en la parte inferior, ya, en la parte inferior, ya, con dedicación completa, y puede desarrollar su propio conjunto de procedimientos operativos y pueden operar fuera de la estructura estándar formalizado por el informe. En ese sentido, jóvenes, tenemos a ver que el tipo de coordinación del proyecto A, por ejemplo, que va a estar a cargo del director del proyecto, las casillas azules van a representar al personal que participa en las diferentes actividades del proyecto. Y diferentes actividades del proyecto. En ese sentido, jóvenes, tenemos entonces este tipo de participación va a ser paralela y estrecha, y el director del proyecto constantemente va a estar monitoreando y evaluando el avance de lo que se ha programado y cuáles son las dificultades que se vienen presentando en las diferentes etapas del proyecto. ¿Ya? En las diferentes etapas del proyecto. Entonces, va a ser importante en ese sentido, jóvenes, que el director del proyecto, que va a ser responsable de la elaboración del proyecto, esté estructurando o esté evaluando permanentemente cómo se ha ido avanzando las diferentes etapas del proyecto. ¿Ya? Diferentes etapas. Entonces, para ese sentido, vemos que el rol de la programación multianual de operación de proyectos, ya llamada también a ver el PMO en este caso, esto se presenta porque hay muchas organizaciones y ya muchas organizaciones de carácter empresarial ejecutan algunos proyectos que tienen como naturaleza ampliar la capacidad productora, ampliar la capacidad logística, ya desarrollar capacidades dentro del equipo técnico de los proyectos. Entonces, y ese sentido va a implementar una programación multianual de operación, un plan ya manual de operación. Entonces, este sucede a menudo, ya que este tipo de organizaciones se van a emplear en una estructura organizacional, matricial, y que casi siempre en todas las organizaciones que se emplean, una estructura de organización orientada a proyectos, especialmente cuando la organización matriz participa de la dirección de proyectos múltiples y o secuenciales de formas simultáneas. Entonces, una programación multianual de operación PMO puede existir en cualquier estructura organizativa, incluidas aquellas de una organización funcional con una mayor probabilidad de ocurrencia hacia las columnas de la derecha, Entonces vemos que el tipo de función en el plan ya de matriz operacional va a estar dentro de ese tipo de organización que pueda variar la influencia del asesoramiento, la limitada recomendaciones, cuáles van a ser las políticas que piensan desarrollar. Ya, el procedimiento específico sobre los proyectos individuales, ya, estructurados,
hasta la concesión formal de la autoridad por parte de la dirección ejecutiva. Entonces vemos que en estos dichos casos, el plan ya de objetivos, ya matriciales o de objetivos, pueden a su vez delegar si la autoridad del director del proyecto es de carácter individual, Entonces, este director del proyecto tendrá que realizar el soporte de carácter administrativo, de carácter técnico, y analizar cómo se viene ejecutando ese plan ya de matriz operacional a través de un personal dedicado del proyecto, o personal que va a compartir con otros proyectos, pero monitoreando y evaluando cuál ha sido el avance de ese proyecto. Y que van a estar dirigidos por ya este plan matricial de operatividad, donde se estructura todas las actividades que han ido desarrollando, que han ido ejecutándose. En ese sentido, vemos, jóvenes, que este sistema de gestión de los proyectos, van a estar específicamente en un sistema de gestión, ya porque se va a realizar o se va a necesitar un conjunto de herramientas de carácter técnico, de carácter metodológica, de carácter de los recursos, los procedimientos que van a ser utilizados para gestionar un proyecto. Puede ser formal o informal, y ayuda del director de proyectos a gestionar de forma eficaz un proyecto hasta su conclusión. Entonces vemos que el conjunto de los procesos o las etapas que van a ser parte del desarrollo del proyecto, van a tener que el director tener un espacio y evaluar cuáles han sido los avances y cuáles son las dificultades que se vienen presentando en las diferentes etapas y procesos que tiene el proyecto. La función del gerente del proyecto o el director del proyecto es realizar un control correspondiente, una evaluación permanente que consolide y combine en todo lo funcional y sea unificado por un área especializada. Entonces, este área especializada, jóvenes, es el que va a estar permanentemente involucrado. ¿Cómo ha sido plasmado el expediente o el proyecto? ¿Cuáles son los componentes del proyecto? Y cada componente, ¿qué tipo de actividades, tareas y acciones se han involucrado o se han establecido para lograr obtener o cumplir con el componente? Entonces, esas etapas, el director del proyecto tiene que cumplir un sistema de gestión de proyecto o un control de proyecto, una evaluación permanente, rigurosa, pero en función a su plan de trabajo, en función a su expediente o su presupuesto físico y financiero detallado. Entonces, vemos que todos los proyectos tienen esa peculiaridad. Jóvenes, otro aspecto importante es el plan de la gestión del proyecto. Otro plan de gestión del proyecto que describe cómo se va a usar el sistema de la gestión del proyecto. Cómo se va a usar el sistema de la gestión del proyecto. El contenido del sistema de la gestión del proyecto variará dependiendo del área de aplicación. Influencia de las organizaciones, complejidad del proyecto, la disponibilidad de los sistemas existentes, las influencias de las organizaciones formal, el sistema para ejecutar los proyectos dentro de ese tipo de organización. Entonces vemos, jóvenes, que los proyectos varían en función al tipo de aplicación. Los proyectos, por ejemplo, industriales y el proyecto por ejemplo, de infraestructura de riego va a ser diferente, ¿no? O el proyecto de la construcción de planta industrial va a ser diferente.
pero se asemeja porque cada proyecto ya tiene una estructura muy particular que se distingue de uno del otro proyecto o un proyecto de otro sector. Entonces va a ser importante destacar ya cómo se va a plantear la estructura de un proyecto de carácter agrícola, cómo se va a plantear la estructura de un proyecto de carácter de una infraestructura industrial, cómo se va a realizar un proyecto de carácter, ampliación de una construcción de una planta, de una empresa industrial. Entonces, cada uno tiene diferente forma que se va a ejecutar. Entonces, vemos, jóvenes, vemos que las influencias de las organizaciones van a conformar en ese sistema para ejecutar el proyecto, pero dentro de ese tipo de organización. Entonces, este sistema ejecutará y adaptará en cualquier exigencia impuestas por la organización. Asimismo, podemos indicar que el plan matricial de objetivos de la organización ejecuta una de las funciones del plan de matricial de operatividad. Normalmente consistirá en gestionar el sistema de gestión de proyecto a fin de asegurar la consistencia en su aplicación y la continuidad de los diferentes proyectos que se estén llevando a cabo. En ese sentido, jóvenes, ¿por qué fracasan los proyectos? ¿Por qué fracasan los proyectos? A ver, jóvenes, abrimos la sala, jóvenes, para que puedan participar. A ver, dentro de las causas de fracaso, ¿me puede señalar algún ejemplo, jóvenes? A ver, vamos a ver, dentro de todas las causas que pueden, ¿me puede dar un ejemplo de un proyecto que ha fracasado? A ver, damos 2 minutos, a ver, para que consoliden y luego voy a llamar a que participen. A ver, jóvenes, mientras yo voy a tomar nota la participación. ¿Ya? A ver, 3 minutos, a ver, para que consoliden y levanten la mano, su participación va a ser importante. Un ejemplo, repito, un ejemplo de cada una de las razones por qué fracasa un proyecto. A ver, vamos a un ejemplo. A ver, un minuto. A ver, ya. Sí, 11. A ver, jóvenes, ahora sí. Participación en clase. A ver, voy a llamar, jóvenes, ¿ya? Voy a llamar y luego voy a pedir voluntarios. A ver, vamos a ver. Vilticona. Señor Vilticona, ¿no está Vilticona? Señorita delegada, ¿se encuentra su compañero Vilticona? Un ratito, profesor, voy a revisar. Vilticona no está, profesor, el compañero. Ya, muy bien, gracias, señorita. Sí, Mena Solans. Solans Mena. Tampoco está, profesor. No está, ya. Muy bien, ahora sí.
Participa, a ver, un ratito, a ver. Ya, a ver, tenemos Ever primero, Delia, y terminado con Giovanna Pacheco. Adelante, joven, adelante, le escuchamos. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. Bueno, una de las causas de fracaso de un proyecto, puedo indicar el punto número 2 con respecto a lo que es los requerimientos y especificaciones incompletas. Esto, bueno, podremos aplicarlo en un ejemplo, por ejemplo, el proyecto de la línea de conducción gravitacional de agua para las lomas de Hilo. Este proyecto, en la etapa de la ejecución física, se han empleado tuberías de fibra de vidrio, los cuales no vendrían a ser un material eh, idóneo para un trabajo de esta magnitud. Lo que lo que se requiere es que sean, en las especificaciones técnicas, sean de una tubería de HDP, que es mucho más resistente a las presiones y pueda evitar tener, eh, por ejemplo, fugas, con lo que se ha visto, ¿no? En lo que se ha identificado, ¿no? En la etapa de la supervisión de este proyecto que no ha terminado satisfactoriamente. Eso sería un ejemplo. Muy Gracias. bien, Eloy, gracias, muy bien. Excelente tu participación. A ver, vamos, Delia Condori. Bueno, profesor, yo quería ver si mi ejemplo sería para los tiempos no realistas, pero lo que había averiguado ya más antes de un proyecto que es mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos en el asentamiento humano, Los Ángeles. Este proyecto había paralizado, ¿no? Por temas de COVID y esto había afectado ya la ejecución del proyecto, ya que eh, por, por la pandemia había paralizado y además de ello habían realizado un plan, ¿no? Un plan COVID en el cual ya posteriormente también faltaba presupuesto para que pueda continuar en sí el proyecto. Muy bien, Ese es lo que me había acordado. excelente, señorita Delia. Muchas gracias, señorita Delia. A ver, vamos, su compañera, Giovanna Pacheco. Sí, yo estaría de acuerdo con mi compañero que explicó sobre el proyecto de las Lomas de Hilo, pero también existe un caso, un factor clave que fue para su fracaso. En primer lugar, al momento de hacer el estudio en general, antes de intervenir la zona, no se dio un correcto estudio del suelo, por lo que se convierte en un proyecto deficiente. Y de igual manera, ese proyecto que empezó desde 2013 y hasta ahora no se ha culminado, si bien es cierto, tenía consistente que iban a ser dos fases, a la justa se terminó la primera y ha sobrepasado el monto presupuestario por casi más del 130%, porque al final la primera parte solo les costó 180 millones de soles, cuando el proyecto en total es 196 millones. Ahí también habría otro caso. Muy bien, excelente, señorita Giovanna. A ver, Loami, y terminamos con Amelia Machado. A ver, Beder Molina, terminamos con Beder Molina. A ver, Loami. Sí, profesor. Bueno, yo quería tocar el punto de lo que son las falsas expectativas. Tuve un caso muy interesante sobre una marca que se llamaba Quara, en donde Bacus salió al mercado con esta bebida Quara, y para su desarrollo y lanzamiento de esta marca se invirtieron como $2 millones en el año 2009. Pero ¿qué sucede? Que este producto era como una cerveza fresca elaborada con cebada y con sabor a frutas. Pero lo que sucede de esto es que los anuncios publicitarios que daba Baku sobre esta marca de bebida Quara eran anuncios publicitarios muy sexistas. Y ese no era el único problema, sino que también como apostaban de que era el sabor sobre una elaborada en cebada y sabor a frutas, ¿qué pasa? Que cuando los clientes empezaron a consumir, el producto no era bueno y no tenía un buen sabor. Entonces, ese proyecto fracasó porque no tuvo impacto en las personas para que les pueda gustar y se pueda seguir consumiendo, y se crearon pues falsas expectativas de lo que decían que iba a ser esta bebida. Ese sería mi aporte, docente. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita Loami. A ver, vamos a Amelia y terminamos con Beder Molina.
Sí, profesor, bueno, yo quería poner de ejemplo, con el punto, podría relacionarlo con falsas expectativas y tiempos no realistas, por ejemplo, con el proyecto, el Puente Montalvo, ¿no? Que anteriormente, como sabemos, sufrió un derrumbe por las lluvias y todo eso, entonces eh, ahí se podría ver, ¿no? Falsas expectativas porque no se tomaron en cuenta también, o sea, sabiendo que ya tenían antecedentes, de las lluvias y todo eso, otra vez, lo vuelven a reconstruir y como que no toman en cuenta eso, ¿no? Muy bien, Ese sería mejor. muchas gracias, señorita Amelia. A ver, terminamos con Beder Molina. A ver. Sí, profesor, buenas tardes. Yo voy a exponer un caso real de un proyecto de saneamiento básico que tiene problemas en las captaciones, ¿no? En su oportunidad, pues, los estudios se han hecho en tiempos de lluvia, donde había bastante agua, y al final, la ubicación de las captaciones no eran las adecuadas, ¿no? Y en tiempos de sequía se secan. Y justamente hace 2 días los ingenieros vienen y un técnico también a revisar el problema y nuevamente van a hacer un estudio, ¿no? Pero de igual manera, o sea, otra vez están viniendo en tiempos de lluvia y lo ideal sería de que vengan en tiempos de sequía para ver dónde es realmente el ojo del agua, ¿no? Para captar bien. Eso quería exponer. Muy bien, excelente, Beder, excelente, muy bien. Como le decía a sus compañeros, uno de los roles de la estructura de la organización o el sistema de gestión del proyecto es importante, joven, establecer cuál es el plan de la gestión del proyecto, donde va a describir cómo se va a usar este sistema de gestión del proyecto. Conteniendo el contenido del sistema de la gestión de los proyectos variará dependiendo del área de la aplicación, la influencia de la organización, la complejidad del proyecto, la disponibilidad de los sistemas existentes. Como dijeron sus compañeros, a ver, apuntaron y señalaron muy bien algunos ejemplos que estaban relacionados porque los proyectos tienden una pequeña tendencia al fracaso. Esto debido a las influencias de las organizaciones que van a conformar un sistema para ejecutar el proyecto dentro de esa organización. Entonces, este sistema ejecutará, y adaptará cualquier exigencia impuesta por el tipo de la organización del proyecto. Entonces vemos, como han señalado sus compañeros, efectivamente, los proyectos fracasan cuando no hay algo previsto, no está previsto en el estudio, no está identificado cuál es no se ha hecho una magnitud real, cuál es el problema y cuáles son los efectos o ya para eso es importante saber la causa, cuál es el efecto, pero cuál es el efecto final, como dijo su compañera su compañera Delia Condori, y el señor Eloy Miranda, sobre el ejemplo del proyecto de las Lomas de Hilo, el proyecto de las Lomas de Hilo, donde se ha adquirido insumos o materiales ya en el caso de tubos, pero no es de PH, ¿no? Sino es de fibra de vidrio. Y esa fibra de vidrio para la composición del suelo no es adecuada, porque la fibra de vidrio tiende a malograrse con facilidad, no es de alta resistencia o alta vulnerabilidad. Y eso origina en este caso que el proyecto no va a llegar a concretarse y atender el objetivo por la que ha sido prevista o programada. Entonces es importante, jóvenes, que hemos planteado algunos puntos, 10 puntos, que fracasan los proyectos debido a diferentes causas, ¿no? Pero las causas más suscitas o las causas más constantes, más conocidas, es la falta de un tipo de información del usuario, el requerimiento de especificaciones incompletas, como dijo uno de sus compañeros, a ver, que se hace un requerimiento, pero sin embargo el requerimiento no está, ya no es acorde a la realidad que se viene presentando. Eso también origina ya una dificultad dentro de ese proceso. El cambio de requerimiento y las especificaciones
la falta de respaldo ejecutivo, la falta de respaldo ejecutivo, la incompetencia de la tecnología, la incompetencia de la tecnología, la falta de recursos, la falta de recursos. Es importante ahora con este PMBOK que los proyectos cuando se aprueben la cartera de inversiones aprobados con un acto resolutivo, sí o sí se tiene que prever, tiene que estar previsto los recursos necesarios para la ejecución de ese tipo de proyectos. Entonces, cuando ya se incorpora en el PMI, en la programación multianual de inversiones, en la cartera de inversiones, se programa ese proyecto, sí o sí ya se tiene que prever los recursos económicos, de acuerdo a lo que se ha estructurado ya y de acuerdo al monto estructurado y aprobado en el expediente técnico, en ese expediente técnico. Es importante en ese tema. Eso va a permitir y va a recortar cambios imprevistos en el desarrollo del proyecto. Otro aspecto importante, ¿por qué fracasa? La falta de respaldo ejecutivo, competencia de tecnología también es importante, por ejemplo, el día de ayer, es como estuve por una institución del Estado, que es nueva la institución del Estado, producto de un proyecto en la provincia de Hilo, ¿ya? En una provincia cerca al malecón ribereño. Y ocurre que el proyecto, la infraestructura ya está hecha, las oficinas funcionan, pero cuando se pedía una fotocopia, los equipos no funcionan ya, adecuadamente. ¿Y cuánto tiene de ciclo ese proyecto? Ese ciclo de proyecto ya está previsto ya en funcionamiento alrededor de 10 años, a un promedio de 10 años, 7 años ya. Pero sin embargo, muchos de los equipos que se tiene no funcionan. No funciona como la fotocopiadora, ¿no? Estuve solicitando una copia, pero no funciona la fotocopia. Quiere decir que no se ha preveído el mantenimiento respectivo, el mantenimiento preventivo y correctivo de ese equipo. Entonces es importante el soporte técnico, la falta de recursos, la falta de expectativas, el objetivo que no son claros, el tiempo no realista y las nuevas tecnologías acordas y necesarias, ¿no? Ustedes han visto ahora hay equipos de fotocopiadora con Bluetooth. Solamente tú tienes el celular y desde el celular estás mandando a la fotocopiadora para que la fotocopiadora imprima el documento que está en el celular. No sé si ustedes habrán visto. Algún comentario han visto ustedes ahora. Como la fotocopiadora ya tiene Bluetooth y el celular, si me han mandado una resolución a mi celular, el celular ya está conectada a la red, a esa red, le envío, pongo el mensaje, derivo, y la fotocopia inmediatamente lo imprime. Ya no es necesario que la persona lo descargue, lo pone en la impresora, envía, y hacer un check en la impresora. No, de frente, la impresora ya lo imprimió. Ese tipo de tecnologías también necesitan las instituciones, no solamente públicas, sino las instituciones privadas, que permiten un mejor desempeño y una mejor eficiencia en la ejecución de la gestión de los proyectos de inversión. Eran jóvenes. Hace 15 años, estoy hablando, en el año 2004, 2002, 2000, que llegaron los celulares al Perú. En el Perú lo llegaron en el año 97, ya llegaron a Lima. En el 99 ya se hablaba de los celulares, que eran un tremendo ladrillo. No sé si recuerdan, si alguien te puede preguntar a sus padres. Yo recuerdo que yo tenía un celular que parecía un ladrillo. Pesaba, ¿cuántos? 300 gramos, 200 gramos, 250 gramos, un celular grande. Y para contestar tenía que sacar la antenita. ¿Ya? Para contestar tenía que sacar la antenita. Y tenía que cerrar cuidadosamente la antenita. Porque si la antenita se rompía, ya la señal no entraba al teléfono. Miren, estábamos hablando 2000. El celular, el primer celular que tenía el docente. Ya era un acto ceremonial porque no se miraba el celular, un equipo portátil, ¿no? Portátil. Pero eso ha masificado y ha permitido ahora que esos celulares ya no es necesario tener una antenita.
tenía chip, ¿no? Chip, primero eran las antenitas y una memoria. Luego desaparecieron las antenitas y quedaron con un chip. Y hasta la fecha todos los celulares trabajan con un chip, ¿no? Un chip. Entonces vean, miren la tremenda distancia que ha ocurrido desde el año 2000 al año 2021, donde ahora tenemos celulares. Un celular nos ayuda bastante porque tiene cámara fotográfica, saca foto. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué bondades tiene un celular? A ver, alguien me ayuda a ver. Tiene cámara fotográfica, tiene radio, tiene grabadora, tiene que para con el teléfono. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra bondad tiene un celular? A ver, alguien, a ver. Visualizador de videos. ¿Quién? A ver, ¿qué otro equipo más? GPS, ¿no? GPS. Visualización y descarga de videos. De videos también, exacto, descarga de video, miren, ¿ah? Entonces, las nuevas tecnologías, acordes a las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora con un celular lo implementes, ya está GPS, ¿no? Ya GPS, ¿no? Entonces es por eso ahora las mamás le piden el GPS tengo un colega, ¿no? Que a su hija lo ha puesto GPS, ya sabe dónde está ubicada la señorita, ¿no? Entonces, son tecnologías acordes a la actualidad, acordes a las circunstancias. Entonces vemos que la gestión de los proyectos, desde este punto de vista, a ver, son parte de las normas de la dirección de los proyectos, de un proyecto. ¿Ya? La gestión de los proyectos, repito, la gestión de los proyectos son parte de la dirección de proyectos de un proyecto. Entonces vemos que la gestión de un proyecto es un enfoque metódico que nos permite ordenar y planificar de manera orientando los procesos del proyecto, de principio hasta el fin. Entonces, este tipo de enfoque está establecido por el Instituto de Gestión de los Proyectos, Project Management Institute, donde establece que los procesos de las guías son por 5 etapas. Uno es la iniciación del proyecto, la planificación, la ejecución, el control y cierre. Pero eso, ¿quién lo va a realizar? La dirección del proyecto, de un proyecto, la dirección de un proyecto del proyecto. Entonces va a ser necesario que esta gestión de los proyectos puedan aplicar y casi cualquier tipo de proyecto, y es ampliamente utilizado por controlar los complejos procesos de los proyectos de desarrollo. Entonces vemos que estas diferencias entre los proyectos, programas y portafolios del PMBOK, ya hemos dicho que un PMBOK es un proyecto, es una forma temporal para crear un producto o un servicio único en general. Los proyectos se crean cuando una organización detecta cuáles son las necesidades o cuál es el problema que se pretende resolver. Esto de manera oportuna, de manera eficiente, puede ser un negocio, puede ser la renovación de tecnologías, el desarrollo de capacidades del equipo técnico, de las personas. Es importante, porque ustedes han visto, miren, es importante haber este tipo de planificación. Por ejemplo, ayer, tuve la oportunidad de encontrarme con una amistad y él es del ejército, ¿no? Y me comentaron que ellos desarrollan todos sus proyectos bajo el PMU, la gestión de los proyectos. En el ejército todo está previsto y planificado, desde la etapa inicial hasta la etapa final. Lo malo que está pasando es que el Estado solamente están asignando para la operación y mantenimiento, pero para actividades ya previstas no se está dando. Pero sin embargo, en actividades internas, todo está previsto, todo se estructura bajo un orden, bajo un inicio y bajo una etapa final. Entonces, para eso es importante, primero, realizar un programa. ¿Y qué cosa es un programa? Es un conjunto de proyectos que guardan cierta relación entre sí y que pueden ejecutarse de modo secuencial, de forma gradual, de forma totalmente paralelo o
o parcialmente, perdón, o parcialmente. Entonces, la dirección de este programa se centra en las dependencias que existen entre el proyecto, las economías de escala, para reducir los costos en la coordinación. Un programa previsto, planificado, con actividades, tareas y responsabilidades, se busca lograr utilizar los recursos de manera más eficiente, más eficiente y más óptima. Más óptima, jóvenes, más óptima en ese sentido. Ya, y este programa va a reducir los costos y la coordinación de distintos proyectos para eliminar el riesgo y aprovechar la sinergia. En concepto del otro elemento también son los portafolios. ¿Qué cosa es el portafolio? El portafolio es un nivel de agrupación superior en que se va a tener un conjunto de alternativas ya que tiene la peculiaridad de gestionar y priorizar cuál de los proyectos son prioritarios. Entonces, para eso se va a hacer un orden de prelación, un orden de méritos. Este proyecto es primero, este segundo. El proyecto de servicio de agua potable o el servicio básico son primeros. Servicio de agua, servicio de alcantarillado, alumbrado público, salud, educación. Esos son los servicios básicos y necesarios, e indispensables que necesitan la persona para mejorar su calidad de vida del individuo o el poblador. Entonces va a ser importante que el conjunto de objetivos estratégicos dentro de un negocio particular. Entonces un negocio particular trata y busca desarrollar el proyecto de manera eficiente con un alto grado de responsabilidad. Vemos que la guía de los fundamentos para la dirección de los proyectos por sus siglas en inglés fue desarrollada por el Project Manager Institute, que se trata de un manual que brinda a las organizaciones un conjunto de procesos, modelos de administración, criterios y más aspectos favorables para la dirección de los proyectos. Entonces, el PMBOK incluye 3 nuevos procesos importantes. Gestionar el conocimiento del proyecto. Es importante que la persona que va a ser parte de la gestión del proyecto o parte del equipo técnico del proyecto conozca cómo funciona un proyecto. A ver, jóvenes, en el desarrollo de un proyecto, cuando ya se ejecuta el proyecto, se necesita controlar, se necesita los trámites administrativos, los requerimientos, se necesita conocer los procesos presupuestarios, se necesita conocer los procesos de contratación, adquisición del Estado. Miren, son 4 o 5 que son necesarios para que la gestión del proyecto se llegue a desarrollar gradualmente dentro de lo previsto, lo planificado, acorde a la norma establecida. Ya ustedes han visto, se tiene que realizar. Hay que hacer un control presupuestal, un control físico y financiero del avance del proyecto. Ahora hay que verificar los requerimientos, hay que ver las especificaciones de los requerimientos, o las partidas de gasto, los clasificadores de gasto conocidos. Ahora hay que conocer los términos de referencia. Ahora hay que conocer también las conformidades del servicio, la elaboración del término de referencia, ¿no? Entonces, estos aspectos van a permitir gestionar un conocimiento del proyecto. Otro, controlar los recursos que se van a utilizar. Por eso, jóvenes, en todo proyecto siempre hay un asistente administrativo que se encarga de control presupuestal del proyecto y hacer el seguimiento respectivo ya de los trámites. Pero el control presupuestal es el que va a estar controlando el avance del proyecto, pero dentro de los recursos presupuestales. Otro aspecto importante del nuevo proceso también es implementar la respuesta de riesgo. La respuesta del riesgo que es importante establecer.
Bien, jóvenes, nos ganó la hora. Ya, bien, jóvenes, he dejado un trabajo que creo que es hasta el día de mañana, termínenlo, traten de hacerlo. Les he dejado 4, a ver, les he dejado que busquen 4 proyectos, ¿cierto? ¿Cierto, jóvenes? A ver, confirmen. Señorita delegada, he pedido que busquen 4 proyectos, ¿no? 2, profesor. ¿Cuál era? La loma de hilo, la planta de tratamiento de aguas residuales, luego he pedido, a ver, la carretera Omate-Moquegua, y he pedido la represa de Chirimayuni. De preferencia dijo 2. Ya, 2, ya, Sí. listo. Ya, entonces ponemos a disposición. Entonces, el día de hoy o mañana estoy subiendo para que ustedes ingresen ya el avance de los puntos que estoy pidiendo del proyecto que ustedes van a presentar. Ya, entonces vayan avanzando y esa es parte del trabajo que les estoy dejando, ¿ya? Ya estamos en la próxima clase va a ser los procesos de dirección de un proyecto y ya vamos a hablar cómo se establecen las actas, cómo se establece los grupos de proceso de la dirección del proyecto. Es importante cuál es el proceso de la dirección del proyecto. Establecer los procesos de dirección del proyecto, los grupos de proceso, las interrelaciones entre el proceso, la correspondencia de los procesos y la dirección del proyecto. Entonces, eso vamos a ir. ¿Y cómo realizar los procesos de control? ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, jóvenes, tienen trabajo, traten de subirlo ahora, y el trabajo para la próxima clase los estoy dejando para el próximo lunes, ya hasta las 11:50 de la noche. Entonces, como ya con anticipación yo les he dejado que busquen trabajo de preferencia 2, lo que me está confirmando la señorita delegada, ya, entonces eso es lo que tienen que subir. ¿Ya, jóvenes? Entonces, jóvenes, cualquier inconveniente, ya estamos en el WhatsApp para poder responder. Y jóvenes, sí, suban en forma individual. A ver, Jenny Anchaise, presten atención, jóvenes, Jenny Anchaise. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luz Arguata. Luz Arguata. ¿No está? Señorita delegada, me ayuda en el WhatsApp a ver si está escrito algo. Delia Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas Mi señal tardes. está mal. No sé si me logra escuchar. Ya, correcto, Presente. señorita. Le escuchamos bien. Le escuchamos muy bien, señorita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Le escuchamos muy bien. Copiado Presente, por acá. profesor. Tengo problemas con el internet. Ya, correcto. Sí, ya le escuchamos, señorita. Delia Condori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Loami, Cori. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Y excelente su participación, Delia y Loami. Gracias, señorita, por su participación. Nancy Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ronald Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Verónica Cutipa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandra Flores. Sandra Flores. ¿No está Sandra Flores, señorita delegada? Ya falta. Sí está profesora en la clase, pero no está escribiendo ni por el chat nada. A ver, Profesor Luis Angélica Alguata, presente. Mi señal está mal. Está Sí. que se sale. A Está ver. que me bota del Zoom. Sí, a ver, un ratito voy a escribir a la señorita para que nos vea. La señorita Arguata, ¿no? Ya, lo voy a escribir. Sí, Señorita sí, Arguata Luz. Peraza, Ya, presente. señorita Luz, Gracias. ya le hemos puesto. Sí, ya, sí. Ya, sí. Ya, gracias, profesor. Ya, señorita, ya, correcto. Ya, a ver, ¿dónde nos quedamos? Flores, Sandra Flores no está, ¿no? Ya, Jimmy Panoca. Jimmy Panoca. Presente, docente, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Gino Guaina. Presente, docente, buenas tardes. Buenas tardes, Gino. Amelia Machado. Bueno, la señorita sí, por supuesto. Presente. Buenas tardes, señorita. Cintia Mamani. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Cintia. Bill Mamani. No está Bill. Solange. Tampoco. Ya. Eloy Miranda. Eloy sí, ¿no? Buenas tardes, docente. Presente. Muy bien, Eloy. Excelente tu participación. Beder también, excelente, Beder.
Muy bien, Beder Molina. Giovanna Pacheco. Buenas tardes, profesor. Presente. Muy bien, buenas tardes, Beder. Giovanna Pacheco. Presente, profesor. Buenas tardes, señorita. Muy bien su participación. Marilyn Palpa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Paquita. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, señorita Michelle. Melissa Paredes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Melissa. Romina Portocarrero. Romina Portocarrero. ¿No se encuentra, señorita delegada? No, profesor. Ya, correcto. Melissa Puma. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Miguel Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saúl Tillaxto. Presente, docente. Buenas tardes, Saúl. Daisy Tique. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jan Vilches. Jan Vilches. ¿No está? Ya. Y No está. Keila Zapata. Keila. ¿No está Keila? No está tampoco, profesor. Ya, correcto, ya lo guardé. Ya, muy bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima clase. Profesor. Sí. Profesor. Tenía una pregunta, me he confundido un poco de la tarea. Usted nos dejó ya 3 preguntas. Sí. Y esas sí. preguntas vamos a responder en base a un proyecto de infraestructura que nosotros hemos elegido, ¿verdad? Correcto, señorita. Correcto, correcto. Ya, para eso les he pedido 4 proyectos, elijan, ¿no? 4 he pedido, pero ya ustedes elijan, pero ya elijan y es de un proyecto de infraestructura, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Cuídense, jóvenes. Cuídense, hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima clase.